Bienvenido a Ministerios BEA con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Este profeta que vivió más de medio milenio antes de Jesucristo, profetizó un episodio muy puntual en la vida del Mesías. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías profetizó que llegaría el día en que el Rey de Reyes, el Mesías, el Salvador, entraría a Jerusalén y entraría en medio de los vítores del pueblo, que le darían la bienvenida con alegría. El título de este mensaje es: lo recibieron, pero no lo conocieron. Lo recibieron llenos de algarabía, pero una semana después, solamente una semana después, esa misma multitud estaría gritando, pero ahora crucifíquenlo. Crucifíquenlo. ¿Cómo pudo haber cambiado tanto de opinión? ¿Cómo puedes pasar de recibir al Señor de señores con hosanas, con aleluyas, con bendiciones, y estar renegando de Él solo unos días después? Bueno, sabemos que ellos estaban esperando un Salvador, pero político. Ellos se hicieron una idea equivocada de la misión salvífica de Jesucristo. Y ellos identificaron al Mesías, lo recibieron y dijeron: ya viene a liberarnos de la bota romana. Va a venir a instaurar el reino israelita. Y su sorpresa es cuando Jesús actúa de una manera desconcertante para ellos. Una manera que ellos jamás se imaginaron, que ellos jamás esperaron. Y la confusión lleva al pueblo de Dios muchas veces a rebelarse en contra de Dios, a renegar de Dios. Es posible recibir a Cristo y sin embargo no conocerlo. Aún en el Apocalipsis se habla de una iglesia donde se está predicando de Jesús, donde se alaba a Jesús, y Jesús dice: aquí estoy yo a la puerta y llamo. A ver en qué momento me abren, porque hablan de mí, predican de mí, me cantan alabanzas de mí, pero no me conocen. Es posible, sucedió y sucede. Y esto pasa cuando no entendemos algo que la Biblia nos ha dicho una y otra vez, que los modos de Dios, los caminos de Dios son inescrutables. Es misterioso cómo Dios va a hacer las cosas. En la Biblia aparece la palabra en hebreo y en griego que se traduce en las Biblias como inescrutable, aparece 2 veces en el Antiguo y 2 veces en el Nuevo. ¿Qué significa inescrutable? Que no puede saberse ni averiguarse, algo que es impenetrable. Eso significa inescrutable. Y se usa para hacernos saber que los caminos de Dios, los modos de Dios, cómo Dios va a actuar, es indescifrable para nosotros. Fíjense cómo lo pone Isaías. Isaías confronta al pueblo con esta verdad. Isaías capítulo 40, verso 13. Hace una pregunta que queda abierta. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Pues nadie. La respuesta es obvia, es nadie. Es una pregunta retórica que está haciendo Isaías. No te pongas con Dios, no te pongas a argumentar con Dios, no desafíes a Dios, porque no puedes comprender la mente de Dios. Sin embargo, muchos siglos después, Mateo capítulo 11, verso 27, Jesús va a decir, nos va a dar esta revelación: todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Quién conoce al Padre? El Hijo. ¿Quién más? Nadie. Lo está diciendo Jesús. Nadie conoce al Padre sino al Hijo.
Pero dice algo después. Dice, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Amén. Así que sí, Dios es inescrutable, Dios es indescifrable. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo se los revele. Y Jesús vino precisamente a revelarnos al Padre. Y esa es la razón por la cual Pablo prácticamente citando a Isaías, vamos a 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Aquí el apóstol Pablo está levantando al pueblo la misma pregunta que ellos conocían muy bien por medio de Isaías. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Bueno, pues nadie. Pero fíjate lo que termina diciendo. Mas nosotros, sus discípulos, mas nosotros los hijos, tenemos la mente de Cristo. Es tremendo eso, es más, hasta parecer un poco medio blasfemo, ¿no es cierto? Si no fuera porque está en la Biblia, decir, pues yo tengo la mente de Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. Claro, no está diciendo que es la mente de Cristo, que entiende todo. Lo que está diciendo es, por ser hijos de Dios, por haber sido el Padre revelado por el Hijo, empiezo a entender las cosas de Dios. Empiezo a ver a los demás como Dios los ve. Empiezo a soñar los sueños de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Y Cristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, que Él había venido a algo muy puntual. Conocemos de memoria ese versículo, porque es un versículo estandarte en nuestra congregación. El ladrón no vino sino a robar, matar y destruir, pero yo he venido, dice Jesús, a darles vida y vida en abundancia, una vida plena. En hebreo hay una palabra para vida que es zoe. Ese zoe de Dios no es solamente vivir de que te lata el corazón y que respires. Es una vida plena. Es una vida completa. Es una vida en el propósito de Dios. Ese es el zoe de Dios. Y Jesucristo dijo, yo he venido a darles zoe. Una vida abundante, una vida plena. Y entonces esa vida plena depende del conocimiento que tengamos de Cristo, porque es Cristo quien revela al Padre. Amén. Y esto no es nuevo. Dios siempre nos ha dicho lo mismo. Lo que pasa es que nos ha ido revelando con mayor claridad. Deuteronomio capítulo 4, verso 39. Vamos a la Torá, vamos a la ley, a lo primero que se escribió. Aprende pues hoy. Fíjate, es algo que se tiene que aprender. Y hoy es un buen día para aprender. Y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Fíjense, los modos de Dios, los caminos de Dios, lo inescrutable de Dios es cómo va a hacer las cosas, pero Él ya nos reveló cuál es su carácter, cuál es su voluntad. Su voluntad, su propósito en tu vida no tiene por qué ser un misterio. El problema es que cuando nosotros lo entendemos y las cosas no salgan como nosotros esperamos, vamos a estar como esa multitud que lo recibe pero no lo conoce. Y puede luego andar en rebeldía, desafiando a Dios, enojándose con Dios, reclamándole a Dios, porque no entendemos. Bueno, Dios ya nos dio todos los elementos para entender lo único que es importante que entendamos. Nos dice, mis modos no los vas a entender, pero si entiendes que mi voluntad para tu vida es buena, agradable y perfecta. Dice el Señor por medio de Jeremías, porque yo conozco muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Dios tiene planes de bienestar. Eso es lo que tenemos que entender. El carácter de Dios, la voluntad de Dios no es un misterio. El misterio es cómo lo va a hacer posible. Pero si Él dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Amén. Así que siempre que estemos en una circunstancia que no entendamos, en lugar de tratar de afianzarnos en lo que no entendemos, anclémonos en lo que ya nos fue revelado. La voluntad de Dios para nuestra vida es buena. Él tiene planes de bienestar, no de calamidad. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y entonces buscaremos los elementos en la palabra y en nuestra intimidad con Cristo para salir del desierto lo más rápido posible, porque eso es lo que Dios quiere. Ya está manifestado, Dios nos quiere sacar del desierto e introducirnos
en la tierra de sus promesas. Amén. Entonces, para eso yo quiero mostrártelo con otra historia de otra entrada a Israel. Pero esta entrada no es esta entrada de hace 2000 años, sino es una entrada que sucedió 1200 años antes de Cristo. Antes de Cristo hubo otra persona que entró a Israel con una historia de transformación extraordinaria. Pero no entró montada en un pollino, era una mujer. No entró siendo reconocida como una salvadora, sino entró empobrecida, entró en quebranto, entró en una condición lamentable. Su nombre fue Noemí. Y la historia de Noemí está en el libro de Ruth. ¿Sí? Conocemos la historia. Es una historia muy conocida. El libro de Ruth es uno, solamente hay 2 libros con nombres de mujer en la escritura y esta es una de esas historias maravillosas, la historia de Ruth. ¿De qué va esta historia? Bueno, esta historia trata de una mujer betlemita de Belén, casada, que le va muy bien, pero de repente, bueno, pues se viene un tiempo malo y el marido decide irse a vivir a la tierra de Moab, una tierra pagana. Y se va a Moab a buscar un mejor estilo de vida para proteger a su familia. Y allá se va él, tienen 2 hijos, allá prosperan, los hijos se casan con 2 mujeres moabitas y todo va bien. Y de repente, ¿qué sucede? Pues que el clima cambia. El clima cambia, muere el marido, mueren los 2 hermanos y Noemí se quedan viuda y huérfana de hijos. Y sin herencia, y sin negocio, y sin manera de sustentarse. Lo que todo estuvo bien, en un instante se pone mal, muy mal. Pero tenía 2 nueras, Orfa y Ruth. Y aquí está relatado uno de los más grandes milagros de la Biblia. Quizá el más grande milagro de la Biblia que yo puedo ver. Se llevaban bien la suegra y las nueras. Se llevaban re bien. Se amaban profundamente, dice la Escritura. Se amaban con todo el corazón. Al grado que Noemí le dice a sus nueras, me regreso a mi tierra, porque aquí no tengo nada, ni allá tampoco, pero al menos es mi tierra, es mi raza, es mi lengua, me voy para allá. Y las nueras dicen, no, por favor, no te vayas, no nos abandones, vamos contigo. Él dice, no vengan conmigo, no tiene caso que vengan conmigo. No les puedo yo hacer ese mal a ustedes todavía están jóvenes, están hermosas, yo ya estoy vieja, no tengo oportunidad de volverme a casar. Ustedes se pueden volver a casar, no tuvieron hijos y están muy jóvenes. No hay nada que yo les pueda ofrecer. Si pudiera les ofrecía otro hijo, pero no puedo tener ya hijos, ni siquiera, y aunque pudiera, ¿qué hace? Tuviera un hijo y ¿cómo esperamos a que crezca para que se puedan casar con él? Ya le di vueltas a todo el asunto. Lo mejor que puedo hacer por ustedes es dejarlas a que tengan una mejor oportunidad de vida. Yo lo único que les puedo ofrecer en Belén es sufrimiento, hambre y lágrimas. No hay nada más para mí allá. Y no tengo el corazón para hacerles esto. Entonces una de sus nueras se despide, dicen que bañada en lágrimas. Se despide y se regresa. Pero Ruth no. Ruth le dice, no te voy a dejar, no me insistas. No hay nada que tú puedas decir y no hay nada que tú puedas hacer para que yo me separe de ti. Yo iré contigo, tu destino será mi destino, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y ante esa determinación de Ruth, van de regreso. Y esa es la entrada, la que te quiero decir, regresan a Belén. Empobrecida, al grado que dice la Escritura que la gente veía a Noemí y se sorprendía de verla. Dice, pues ¿qué no es Noemí la que se fue, la que le iba re bien, que tenía el esposo y los 2 hijos? Mira nada más lo que está regresando. Mira más el despojo que está llegando. Ya ni se parece a ella, se le ve el dolor, la tristeza. Noemí les va a decir, ya no me diga Noemí. Noemí significa dulzura en hebreo. Dice, llámenme Mara, amargura. Porque no entiendo por qué el Todopoderoso apartó su favor de mí. Y lo que un día fue un valle lleno de alegría y lleno de bendiciones, hoy es un valle lleno
de lágrimas en mi vida. Así que ya no me llamen Noemí, llámenme amargura. Y bueno, lo primero que va a hacer Ruth es ampararse a la ley de Dios. Esto es bien importante, porque aquí hay una enseñanza para nosotros. En nuestros tiempos de crisis, amparémonos a las leyes de Dios. No eran ni las leyes de ella, ni las conocía, él las fue aprendiendo sobre la marcha. Fíjense, Dios había establecido por ley que cuando cosecharan los israelitas sus campos, todo lo que se les cayera, lo tenían que dejar ahí. Ahí se tenía que quedar, por ley. Algo así como nuestras abuelitas cuando decían que algo se cayó al suelo, ya lo chupó el diablo. Más o menos algo así. Bueno, no dice que ya lo chupó el diablo, ¿ah? Pero que ya no lo podían, por ley, ya no lo podían recoger. Ahí lo tenían que dejar. ¿Qué ley tan extraña? Sin sentido. Para el hombre, pero para Dios y para su buena voluntad tiene todo el sentido. Porque ¿qué es lo que sucedía? También estableció que toda aquella persona hambriente, propia o extranjera, podía llegar y comer de aquello que se había caído. Así que era el modo de Dios de proveer alimento al desposeído, al indigente, al que no tiene campo, al que no tiene ayuda, al que no tiene nada. Y entonces decían, todo lo que se caiga, tú déjalo ahí. Y eso es lo que empieza a hacer Ruth. Empieza a ir a los campos a recoger lo que quedara. Había otra maravilla en esto, que habla del corazón y de la bondad de Dios. Podían ir el sábado, y en sábado los judíos tenían que estar guardados, no podían trabajar sus campos en sábado. Así que ellos podían ir y comer libremente, y no solamente llevaban la pancita, sino nadie los veía. Y entonces también guardaban la dignidad, porque a nadie nos gusta que nos vean en necesidad. Entonces Dios está protegiendo tanto la necesidad física como la necesidad emocional y espiritual. Está guardando la dignidad. Vas al campo, comes y nadie te ve. Aunque aún así había algunos que estaban trabajando los campos en sábado y estaban vigilando sus campos en sábado. Existen incluso en la Biblia relatos de Jesús y sus discípulos comiendo trigo en sábado y les están recriminando que porque la comen sin lavarse las manos, después de que están dándose cuenta que tienen hambre. Bueno, pues esta mujer fue y hacía eso. Iba y recogía del campo. Y cuenta la Biblia que esos campos a los que ella llegó eran los campos de un hombre. Su nombre era Boz, se llamaba Boz. Y algunos estudiosos que conocen muy bien el texto dicen que se apellidaba Lightyear. Era Boz Lightyear, no es cierto. Sí se llamaba Boz. Sí, eso sí es cierto, sí se llamaba Boz. Y entonces Boz ve a esta mujer hermosa y sabía que era moabita, se veía que era moabita, pero pregunta acerca de ella. Y le cuentan que es la nuera de Ruth, que se casó con uno de sus hijos, pero que fallecieron en Moab y que ella no quiso dejar a su suegra. Y él ve el corazón de Ruth. Y se enamora no solamente de su aspecto externo, sino de su interior. De una mujer tan virtuosa. Y entonces habla con sus trabajadores y les dice, ¿qué creen? Ahora les voy a pedir que hagan lo que siempre les dije que no hicieran. Dejen caer comida. Dejen caer fruto. Como si fueran torpes. Porque además lo que sucedía es que precisamente por este tipo de leyes, los cosechadores judíos se habían vuelto expertos en cosechar. No perdían nada, porque era pérdida total, y los corrían además, y eran torpes. Entonces eran muy buenos para cosechar. Siguen siendo aún hoy en día unas maravillas para sembrar la tierra, y eso que viven en el desierto. Aún hoy es asombroso lo que logran. Entonces ellos no, y entonces les dice, vos, ¿sabes qué? Te voy a pedir un favor. Tira a comer, pero haz como que se te cae. No quiero que ella vea que le estamos ayudando, porque no quiero ofenderla o que se vaya a hacer una idea equivocada. Ustedes simplemente quiero que empiecen a dejar caer. Y eso empieza a suceder. Y además les advierte, y cuidado de que se vaya del campo.
quiero que se mantenga en mis tierras. Y si ustedes la miran feo o la desprecian y ella se va, me voy sobre ustedes. Así que quiero que la hagan que se sienta cómoda, que se sienta segura, que se sienta a gusto, para que ella sepa que siempre que venga aquí va a encontrar alimento sin que nadie la moleste. Así que ahora ya Ruth puede llevar comida para su casa. Puede llevar comida en un ambiente mucho más seguro, mucho más estable. ¿Gracias a qué? A la generosidad y a la bondad de Boaz. Y conocemos cómo va a acabar esta historia. Sabemos cómo va a acabar. Se van a casar Ruth y Boaz. Y entonces esta Ruth, que en un momento fue Ruth la moabita, que era algo despectivo referirse a ella seguramente en ese contexto, se va a convertir de un día para otro en Ruth de la higuera. No es cualquier cosa. Entonces, fíjense qué espectacular cambio. De ser una mujer indigente en una tremenda necesidad, brutalmente vulnerable, a convertirse en la patrona de esas tierras. ¿Qué enseñanza hay aquí para nosotros? Porque nosotros sabemos que todo lo que está escrito en la Biblia está escrito para nuestra enseñanza, dice la Escritura, para nuestro provecho. Así que aquí hay una enseñanza para nosotros. ¿Qué podemos aprender de Ruth? Porque no debe de ser difícil darnos cuenta de la analogía aquí, que nosotros somos Ruth, que llegamos a los campos llenos de necesidad y Boaz es Cristo, que nos considera, que nos auxilia, que nos ayuda, lleno de amor por nosotros. Este cambio espectacular en esta mujer moabita, que pasa de la miseria no solamente a tener provisión, no solamente a tener cierta seguridad, sino convertirse literalmente en la esposa del dueño de los campos, en la esposa del patrón. Y la Escritura nos enseña esto, que hay una enseñanza para nosotros. ¿Cuál es esa enseñanza? ¿Qué le podemos aprender a Ruth para pasar de una situación tan precaria, de tanta vulnerabilidad, para convertirnos en alguien que dé fruto y fruto en abundancia? Porque ya el hecho de que terminen casándose Ruth y Boaz ya es un final de película. Pero la cosa se pone mejor. La cosa se pone mejor cuando entendemos la genealogía. Porque la Biblia nos enseña que Ruth va a tener un hijo con Boaz, que se va a llamar Obed. Obed va a tener un hijo, que se va a llamar Jesse. Jesse va a tener un hijo, que se va a llamar David. David va a llegar a ser un gran rey. Y del linaje de David vendrá este hombre que entró hace 2000 años para revelarnos a Dios. Nada mal para una mujer moabita. Nada mal para una mujer moabita que no tenía dónde caerse muerta, pero que aplicó principios que inclinaron el favor de Dios. ¿Qué aciertos tuvo? Yo he identificado 3 aciertos que nosotros deberíamos de aplicar en nuestra vida, de manera práctica, sobre todo si estamos en una situación difícil. Porque quizá hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, pero no lo conocemos. En realidad, la situación de Ruth cambió espectacularmente cuando tuvo intimidad con Boaz, cuando se casó con él. Ahí fue cuando cambió. Ya había cambiado porque ya Boaz le estaba bendiciendo, de la misma manera en la que Cristo nos bendice. Y mueve circunstancias y situaciones para que literalmente en nuestra necesidad nos caigan bendiciones inesperadas, que no sabes ni cómo. Dices que fueron casualidad o que fue la torpeza del otro. No, es Cristo cuidándonos. Es Cristo protegiéndonos. Es Cristo diciéndole a las huestes espirituales: cuidado si se meten con mi hijo. Cuidado si tocan a mi hija, porque está bajo mi supervisión. Pero quizá no tenemos intimidad con él. La Biblia dice que cuando Cristo ve a su iglesia, ve a su esposa. Ve a su esposa. Mientras no tengamos intimidad, no vamos a tener esa vestidura de lino finísimo, de la cual habla que él viste a su esposa. Dice la Biblia que él nos viste con lino fino y resplandeciente.
puede ser que tú sigas con el overall de Ruth, piscando las bendiciones que Dios manda. Pero cuando tengamos intimidad con Él, daremos un fruto que jamás pensaste que podría ser posible. Esta mujer que andaba buscando el fruto de Dios, terminó entendiendo y aplicando principios espirituales. Terminó dando un fruto, el fruto de su vientre, que terminará siendo de bendición para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Llevarnos a dar mucho fruto, va a decir Jesucristo. Dice que nuestro Padre en el cielo se gloria cuando nosotros damos mucho fruto. Pero para eso tenemos que tener intimidad con Cristo. Y para eso tenemos que aprender a aplicar los principios que aplicó Ruth hace miles de años. Y el primero es la humildad. La humildad. Cuando Noemí dijo, hay una ley en mi tierra donde podemos comer, vamos a poder entrar al campo y allá agarras lo que hay. Pues Noemí le pudo haber dicho, está bien, yo te estoy acompañando, yo estoy aquí contigo, pero pues es tu pueblo y es tu ley. Que ve tú, que te vean a ti. ¿Yo qué? Pero no, fue. Dijo, yo voy. Yo voy. Y recoger el fruto era tener que arrodillarse en la tierra. Y que la gente estaba ahí supiera cuál es su condición. Y agarrar además lo que se había caído. ¿Quién sabe en qué condiciones estaba? Seguramente quizás unos animales ya estaban devorándolo. Pero ella dijo, no vayas tú, yo voy. Y no es fácil. Tenía que buscar lo que hubiera. Ella no sabía que se iba a encontrar con vos. Ella fue. Y probablemente de rodillas, buscando el alimento. Todos los días. Fue humilde. Proverbios 16:18 dice, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Toda palabra de Dios es una palabra profética. Y fíjense cómo los modos de Dios es lo que es misterioso, pero no el fin. Aquí nosotros podemos ver el futuro. Dios es tan bueno que nos permite ver el futuro. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice, después de la altanería hay la caída. Antes del quebrantamiento, dice otra versión, hubo soberbia. ¿Te das cuenta que eso es una palabra profética? Que hoy me permite a mí ver soberbia, y si veo soberbia digo, hoy hay soberbia, mañana va a haber quebranto. Podemos profetizar si conocemos la palabra de Dios. Hay soberbia, muy bien, mañana va a haber quebranto. Pero la Escritura dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Que Dios enaltece a los humildes. De igual manera puedo decir, si hoy hay humildad, no sé cómo Dios lo va a hacer, pero si hoy hay humildad, mañana Dios lo va a enaltecer. Dios lo va a levantar. Si hay humildad en mi matrimonio hoy, que está cayéndose a pedazos, yo no sé cómo, pero Dios lo va a levantar. Dios va a dar gracia, porque es palabra del Todopoderoso. El segundo punto, la segunda clave es la integridad. Ruth fue tremendamente íntegra. Y eso fue algo que enamoró a Booz. Cuando él ve la actitud de esta mujer. Consideremos esto. Estamos hablando de una mujer moabita de hace miles de años, en tierra extranjera, vulnerable. No tiene quien la defienda, no hay derechos humanos, no hay policía, no tiene esposos, no tiene hermanos. Además es joven y es bella. Había otros caminos quizá más obvios que ella podía haber tomado para resolver su situación financiera. Muchos más, aparentemente más sencillos que tenerse que humillar a la vista de todos, que tener que encontrar un camino. Había uno aparentemente fácil y que ofreció una remuneración mejor a corto plazo. Yo espero que me estén entendiendo. Pero ella no eligió ese camino, era el obvio. Es más,
podría haber parecido el único camino que tenía una mujer extranjera, sin dinero, sin protección, sin recursos, y guapa y joven. Pone su OnlyFans y ya la hizo. Pero no lo hizo. Fue íntegra. Eligió el camino de la integridad, que siempre parece ser el camino más difícil. Es muy fácil hacer negocios ilícitos. Es muy fácil evitar que te pongan una multa. Pero estás comprometiendo tu integridad. Estás poniendo el resultado, las conclusiones de los asuntos de tu vida en manos de hombres corruptos, en lugar de ponerlo en las manos del Todopoderoso. Que nos dice en el Salmo 37:37, Dios considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Y nuevamente nos deja ver el futuro. Dice la Escritura que Dios pone su mirada en los íntegros y nos deja saber, hay un final dichoso para ellos. Yo hoy puedo estar imposibilitado a que me den un negocio, a que me den una licencia, a que me den un permiso, a que se lleven mi automóvil al corralón, si no comprometo mi integridad. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No lo sé. Quizá no me den el permiso. Quizá no pueda poner ese negocio. Quizá se lleven mi automóvil y ahí lo pierda porque no voy a tener los recursos para recuperarlo. No lo sé. Lo que sí sé es que Dios dice que el íntegro tendrá un fin dichoso. Eso sí lo sé. Y sé que Dios no miente y que siempre cumple su palabra. Íntegro es hacer lo correcto aunque no nos convenga ser íntegros. A Ruth no le convenía aparentemente. Ella lo más sensato era haberse quedado en Moab y casarse con un moabita. Pero ella eligió el camino de la integridad, el camino de la humildad. Y por último, sirvió al prójimo. Sirvió al prójimo. Toda esa posición en la que ella se puso a sí misma, toda esa humillación en la que ella tuvo que vivir, toda esa circunstancia en la que tuvo que desenvolverse, que puso a prueba su humildad, puso a prueba su integridad, no lo hizo únicamente por ella, lo hizo también por su suegra. No lo hizo, ella no solamente vio por ella, vio también por su suegra. En Mateo capítulo 25, en el verso 31, nuestro Señor Jesucristo nos relata un episodio donde Él va a volver. Él va a regresar y va a separar a las ovejas, dice la Escritura, de los cabritos. Unos para vida eterna y otros para destrucción eterna. Y dentro de ese grupo hay uno particular que como que ellos piensan que Jesús se confundió al ponerlos ahí. No entienden cómo se ganaron estar en esa posición en la cual Jesús les llama mis benditos. Vamos a leerlo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. Imagínate que Dios te llame bendito de mi Padre. Heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y les dice por qué les da la herencia y les dice por qué los llama benditos del Padre. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te vimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Lo que está pasando es que acá hay un grupo de personas que dicen, nos está confundiendo. Nos puso de este lado y no es que no quiera estar en la vida eterna, pero no puedo yo engañar al Todopoderoso. Entonces dicen, Señor, perdón, sí, dime bendito de mi Padre. Fíjate que yo nunca te ofrecí un vaso de agua, creo que me estás confundiendo.
Y no puedo yo de ser deshonesto. Te confundiste, yo sé que me parezco a otro, quizá, no sé, pero yo nunca te di un vaso de agua, yo nunca te vestí, yo nunca te alimenté, yo nunca te visité. Me estás confundiendo. Y la respuesta de Jesús es contundente. Cuando le dice, lo que tú has hecho por los demás, lo que tú hiciste por el necesitado, lo que tú hiciste por el indigente, lo que tú hiciste por el enfermo, yo lo tomo como si me lo hubieras hecho a mí mismo. A mí mismo. Así que entra, bendito de mi Padre. Así es como Dios ve el servicio a los demás, como si se lo hiciéramos a Él mismo. Y eso fue lo que provocó esta historia espectacular en la vida de Ruth. Una mujer humilde, una mujer íntegra y una mujer de servicio, que fue esposa de Boaz. Y nosotros, como iglesia, como la esposa de Cristo, debemos de ser una iglesia humilde, una iglesia integral, una iglesia de servicio, pero debes de entender que la iglesia eres tú. La iglesia soy yo. No puede existir una iglesia humilde si no somos humildes nosotros. Es imposible. ¿Qué hacemos? Si nosotros, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos a la iglesia? Iglesia, los humildes. No funciona. No puede ser una iglesia íntegra si nosotros no somos hombres y mujeres íntegros. No puede ser una iglesia que sirva si nosotros no somos quienes servimos. Y entonces tendríamos intimidad con Cristo. No basta con recibirlo, hay que conocerlo, hay que tener intimidad con Él. Los casados son casados porque es casa de dos, se van a vivir juntos. Por eso esto dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se irá a vivir con su mujer. Nosotros tenemos que vivir con Cristo, no solamente visitarlo aquí, los domingos. ¿Quién visita a su esposo los domingos? Solamente alguien que está separado por un obstáculo muy, muy grande. O ya se separaron, nomás les llevan los niños. Los domingos es el día de visita. No, los casados cohabitan. Por eso la Escritura dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos que vivir con Cristo y tener intimidad con Él por medio de la oración, el estudio de la palabra, la alabanza, la intercesión, el servicio, todos los días. Y entonces viviríamos estas historias. Dejaríamos nada más de estar recibiendo esas dádivas que caen de un Dios bueno para convertirnos en la esposa del Todopoderoso. Empoderada, perdonada, vestida, ataviada, con un lino resplandeciente. ¿Y cuál es la importancia de tener esa relación con Jesús? Es toda, porque fíjense, en la Biblia se habla de una multidimensión en la que nosotros podemos tener una relación con Jesús, que empieza siendo siervo. Se habla de que Él es el amo y nosotros los siervos, ¿no es cierto? Luego dije Jesús, le va a decir a sus apóstoles, nosotros somos ahora amigos. Se habla del Padre y del Hijo. Y se habla de la esposa de Cristo. ¿Qué relación tienes tú? ¿Has recibido a Jesús? Yo lo sé, estamos aquí. Pero ¿qué relación tienes? ¿Tienes una relación de esclavo y amo? ¿De hijo y padre? ¿De amigo? ¿Cuál es tu relación? Y te voy a decir cuál es la importancia de esto. Ha habido ocasiones en la vida donde las personas que tenemos la bendición de que nos sirvan en casa me digan, pastor, ¿me podría prestar o me podría adelantar mi quincena? Habrá ocasiones donde le digo, sí, ¿cómo no? Pero a otras que digo, no puedo en esta ocasión, no, porque tengo otros pendientes. Tengo que pagar la colegiatura de mis hijos. Tengo que cubrir cierta necesidad. No puedo ahora, lo siento. Hay ocasiones donde mis hijos me dicen, papá, ¿me puedes dar este fin de semana que quiero hacer una comida con mis amigos? Hay ocasiones que digo, sí, hijo, ¿cómo no? Aquí está. Hay ocasiones que les digo, no puedo, hijo, tengo otros compromisos. Amigo, ¿me puedes prestar dinero? ¿Me puedes prestar el automóvil? A veces sí, amigo, ¿cómo no? ¿Qué crees? No te puedo prestar el coche ahora, lo va a usar mi hijo para irse a la universidad. Pero a mi esposa consigue lo que quiere. Con mi esposa no le puedo decir que no. Mi esposa
lo que me diga. Así que debes de entender cuál es tu relación con Cristo. ¿De amigo? ¿De siervo? ¿O de esposa? Él quiere de esposa. Él quiere tener una intimidad con Él. Él quiere ser ese voz espiritual. Que dice la Escritura que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o siquiera imaginar. ¿Cuándo esta mujer moabita se iba a imaginar que iba a levantar un linaje de reyes? ¿Cuándo? Y hoy estamos hablando de ella miles de años después. Hemos sido bendecidos por sus actitudes. Actitudes que tú puedes aplicar en tu vida hoy. Humildad, integridad y servicio. Y el resultado será el mismo, porque son leyes espirituales. Es Jesús, ese voz, el verdadero voz, que nos puede llevar y nos quiere llevar al infinito y más allá. Que Dios nos bendiga.